Buenos días, mi nombre es Nelson Padilla, estudiante de Mantenimiento Electrónico Instrumental Industrial del SENA Regional Boyacá. Y en este momento les voy a hablar de algunos instrumentos de mediciones térmicas. Entre los más comunes encontramos lo que son sensores y transductores de temperatura y también algunos termómetros. Por este caso tendríamos que los sensores de temperatura son todos aquellos dispositivos que toman una señal térmica y nos la convierten a una señal eléctrica o mecánica. Los sensores de temperatura son muy usados y en su gran mayoría en procesos industriales. Algo bien importante es que estos sensores se clasifican en dos tipos, que son sensores activos y sensores pasivos. Los sensores activos vienen siendo todos aquellos tipos de sensores que requieren de una fuente externa de excitación, como algunos RTD o celdas de carga. Los sensores pasivos son aquellos que no requieren ninguna fuente externa, como las termocuplas y fotodiodos. El método que se denomina tensión de vapor, podríamos también utilizar efectos termoeléctricos, variaciones de resistividad eléctrica, algunos efectos ópticos también e infrarrojos. Bueno, algunas de las características bien importantes a la hora de seleccionar un sensor de temperatura o cualquier tipo de sensor es lo que tiene que ver con la exactitud, precisión y sensibilidad, también la protección o carcasa que son las partes fundamentales a tener en cuenta. Bueno, exactitud es cuando la lectura se acerca al valor real de la variable que se está midiendo. Y la precisión viene siendo la tolerancia o transmisión del instrumento que define los límites de errores cometidos cuando el instrumento se emplea sus condiciones normales. La sensibilidad sería el mínimo cambio que tiene o que presenta el instrumento. Bueno, una clasificación general de estos instrumentos es los eléctricos, entre los cuales encontramos termocuplas, termopares, termoresistencias, termistores, sensores de silicio. Mecánicos encontramos lo que son termómetros de vidrio, termómetros bimetálicos. De radiación térmica están los pirómetros, entre los cuales se clasifican los ópticos, pasabanda, relación e infrarrojos. Bueno, los rangos de temperatura más comunes usados en mediciones y de acuerdo a cada tipo de instrumentos son los siguientes. Bueno, ya hablando de las termocuplas, pues una termocupla es básicamente la unión entre dos alambres de distinto composición, de distinto material, que al aplicar una temperatura en la unión de estos metales se genera un voltaje muy pequeño del orden de los milivoltios. Como podemos ver en esta estructura, pues ahí está la unión de dos tipos de materiales diferentes, ¿no? Y pues al aplicar una temperatura en este punto de unión, vemos que se genera una tensión en sus dos terminales. Las termocuplas las encontramos de diferentes tipos, como se muestra en esta gráfica, y son todos esos tipos que están señalados en la gráfica. Y pues lo que nos representa esta gráfica son las curvas de respuesta característica de cada uno de estos materiales respecto a la temperatura. Bueno, los termopares es una clasificación es muy semejante a las termocuplas, pues,
casi que funcionan con el mismo principio y bueno, su principio de funcionamiento consiste en una FEM creada por la unión entre dos materiales distintos, donde las uniones se denominan frío o caliente. Así como lo vemos en la gráfica, el coeficiente Sebac es la derivada de la fuerza electromotriz o voltaje respecto de la temperatura. Bueno, en esa gráfica encontramos algunos tipos de materiales, ¿cierto? Y la aleación que tienen en la composición, pues aquí están todos los materiales de los que se pueden estar hechos estos materiales, estos dispositivos que encontramos en esta gráfica y la respuesta que tienen ante los diferentes cambios de temperatura. Bueno, ya pasando a lo que son los termistores, tenemos que son dispositivos cuya resistencia varía en función de la temperatura y entre los cuales encontramos los NTC y los PTC, que pues lo que significa NTC es coeficiente negativo de temperatura y coeficiente de temperatura positivo para los PTC. Esta es la gráfica que nos describe el comportamiento de este tipo. Por ejemplo, vemos que para los de coeficiente positivo es una función casi que exponencial y para los NTC notamos que si se aumenta la temperatura se disminuye la resistencia y si se disminuye la resistencia se aumentará la temperatura. Bueno, encontramos también la fórmula que representa este tipo de dispositivos y es RT igual a R sub 0 exponente a la B 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0, donde pues RT es la resistencia del termistor. Esto aplica más para los NTC y R sub 0 viene siendo la resistencia a una temperatura T sub 0 y B viene siendo la temperatura característica del material, que casi siempre se encuentra entre los 200 y los 500 K. Algunos tipos de instrumentos más conocidos para mediciones de sólidos y gases de este tipo de instrumentos son los PT100, las PT500 y las PT1000. Pues básicamente lo que significa PT100, PT500 y PT1000 es para una temperatura de 0 grados. Por ejemplo, para los PT100 representan 100 ohmios, para los PT1000 igual 0 grados, 1000 ohmios. Es básicamente lo que representan. Ya pasando a lo que son termoresistencias, tenemos aquí la composición, que también es por la variación de resistencia respecto de la temperatura, y este es el símbolo característico de las termoresistencias. Algunos tipos, como su forma, sus carcasas, todo lo que tiene que ver. También encontramos la función que describe las termoresistencias, donde pues es RT igual a R sub 0 factor de 1 más alfa por T, donde R sub 0 viene siendo la resistencia en ohmios a 0 grados Celsius. RT sería la resistencia en ohmios a T grados Celsius, y alfa, el ángulo alfa, viene siendo el coeficiente de temperatura de la resistencia. Ya pasando a los sensores, lo que son sensores de silicio, pues son circuitos integrados que aprovechan la variación
predecible de voltaje a la unión base en la unión base emisor de los transistores bipolares para realizar mediciones confiables y exactas de temperatura. Pues se caracterizan por su pequeño tamaño y son especialmente apropiados para aplicaciones de medición y control de temperatura en rangos entre los menos 500 grados Celsius y 150 grados. Bueno, entre los más conocidos encontramos el LM56 y aún más conocido el LM35, que es muy utilizado, ¿no? Que de hecho lo utilizamos en el grupo. Aquí encontramos el circuito característico, es muy sencillo, un BCS, una tierra y la salida como tal. Vemos que para este sensor una de sus características es que varía, por cada grado varía 10 milivoltios y así sucesivamente a medida que se va incrementando. Dispositivo de medición térmica son los termómetros, que en este caso pues también vienen siendo sensores, pero pues que no nos generan una señal como tal eléctrica o mecánica, sino que es mediante una medición entre un rango y pues lo que el principio de funcionamiento es el depósito de líquido que se prolonga en un tubo capilar muy delgado por el que asciende el líquido al dilatarse, pues por la acción de la temperatura y en el cual se indica en el mismo dispositivo. Entre estos también tenemos algunos que son ya digitales y pues las ventajas de esto las desventajas, perdón, es que son muy frágiles, pues el nivel de respuesta es un poco lento y las ventajas ya serían que son económicos, fáciles de usar y tienen una precisión bastante alta. Bueno, ya pasamos a lo que son los termómetros bimetálicos. Está compuesto por una hélice de respuesta rápida fabricado a partir de dos tiras sólidas en frío con diferentes coeficientes térmicos de expansión que se enrollan en función de la temperatura. Algunas de las características de estos instrumentos son el tiempo de respuesta rápido y entre los cuales vemos ahí señalados los tiempos. La temperatura o rango de temperatura está entre los menos 30 hasta los 50 grados Celsius y de los 0 a los 500 en algunas clasificaciones. Ya pasando a lo que son los pirómetros, pues es un instrumento de alta precisión utilizado para medir medios eléctricos a elevadas temperaturas por encima del alcance de los termómetros de mercurio. Entre estos se encuentran los pirómetros ópticos de radiación, de resistencia y termoeléctricos. Bueno, algunas de las características fundamentales es que permiten medir temperaturas de objetos en movimiento, y temperatura en objetos de difícil acceso. Entre los más importantes de estos dispositivos están los de radiación térmica, que pues una de sus características es que pueden medir temperaturas arriba de los 1600 grados Celsius. Pues su alta precisión es otra de sus características, su rápida respuesta. Pues lo que vemos ahí en el diagrama es pues como tal el sistema óptico y la captación de la radiación que emite el objeto al cual se está apuntando, y pues aquí finalmente tiene un circuito electrónico que es el encargado de procesar la señal como tal. Ya los de tipo óptico, pues su característica es mediciones por arriba de los 1063 grados Celsius y se fundamentan en el fenómeno llamado calor de incandescencia, pues que lo que hace es, a medida o a partir de la radiación que emite el objeto, pues se refleja un color diferente dependiendo de la temperatura, ¿no? Bueno, algunas conclusiones ya para terminar son pues que los sensores de temperatura están inmersos en una gran mayoría de procesos industriales e incluso en otros procesos como en vehículos. Algunas cuestiones bien interesantes o importantes a la hora de seleccionar un sensor es pues tener en cuenta sus características, sus propiedades y sus tipos de blindaje o protección.